sobre la actualización en la vigilancia, el manejo clínico y la evaluación neurológica de los casos de parálisis flácida aguda. ¿Por qué? Porque este tema es hoy importante en la región, para la región de las Américas. Fundamentalmente porque estamos en una situación como región de las Américas con un riesgo de que de nuevo la polio constituya una amenaza para la salud pública. Y parte de esta respuesta bien coordinada, bien estructurada que se requiere, en la que los programas de inmunizaciones, de vacunación es el centro de la respuesta, esta respuesta se inicia desde los aspectos clínicos, desde la identificación, el adecuado monitoreo, el tratamiento, la referencia de los pacientes, los estudios diagnósticos y de alguna forma la notificación oportuna a los sistemas de vigilancia epidemiológica de los países. En este contexto tan amplio vamos a centrarnos hoy sobre todo en estos aspectos clínicos de diagnóstico diferencial y cómo tienen que enlazarse con la vigilancia epidemiológica para de esta manera ser capaces de detectar precozmente, de notificar y de contener la aparición de posibles casos de poliovirus en la región de las Américas. Tenemos una agenda hoy amplia, pero antes de eso quería darles algunas guías muy sencillas, las tienen en la pantalla para la utilización del Zoom. Aquí tienen la posibilidad de utilizar interpretación. Miren el botón abajo de la pantalla donde pueden seleccionar el idioma de su preferencia, inglés o español, y además les invitamos a que realicen las preguntas en el botón de Question and Answers, Q&A, Q y A. Ahí, por favor, nos anotan sus comentarios, sus preguntas. Intentaremos responder al máximo en vivo en este momento, pero sabemos que tenemos muchos participantes y el tiempo es limitado, de manera que es posible que algunas de las preguntas queden después para ser respondidas por otros medios, correo electrónico u otros. Sin más, vamos a darles el espacio para dar la más cordial bienvenida a este webinario por parte del doctor Daniel Salas Peraza. Él es el gerente ejecutivo, el director del programa de inmunización integral de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Adelante, doctor Salas, cuando guste. Muchas gracias, doctora Pilar Ramón, y una cordial bienvenida a todos los participantes. También agradecerle a la doctora Álvarez, al doctor Pardo por haber aceptado también ayudarnos, colaborar, a refrescar los conocimientos necesarios para que podamos fortalecer, como decía la doctora Pilar Ramón, esa agudeza, esa capacidad de detectar casos de forma oportuna, sospechosos de poliomielitis. Y es que la situación, como decía la doctora Pilar, viene siendo muy preocupante, sobre todo en América, en las Américas. La cobertura de vacunación por polio viene en decremento, en declive, incluso antes de la pandemia. Tenemos 10 años, un poco más, en que las coberturas no están bien, y eso se incrementó también durante la pandemia. Entonces tenemos un trabajo importante porque, de acuerdo a la última valoración que hizo nuestro comité regional, el RCC, en temas de polio, tenemos 12 países en alto o muy alto riesgo de tener un caso de polio, una reintroducción de polio. Y los demás países también tienen que analizar internamente, porque no es a veces tener una cifra eventualmente alta de cobertura a nivel nacional, sino también analizar estratificadamente a nivel subnacional dónde están esos bolsones de susceptibles de niños o incluso eventualmente de adolescentes o adultos que han quedado rezagados, que han quedado sin completar su esquema. Y si no, es cierto que el polio ya no estamos acostumbrados a verlo, y por eso justamente se hace tan necesario tener ese tipo de actividades para que los médicos, para que el personal de salud en general puedan tener de primera mano, con información de calidad, las herramientas para poder detectar estos casos de polio que se pueden presentar ante este escenario lamentable de disminución sostenida de coberturas. Entonces, es importante reforzar, remontar, recuperar coberturas de vacunación, pero al mismo tiempo se hace muy importante que los sistemas de vigilancia se fortalezcan y que la capacidad de esa agudeza de detectar casos esté al tope en una situación sin precedentes para nuestra región.
mucho cuidado, mucha atención. Estamos ante un evento de muchísima importancia en salud pública para nuestra región y sin más, pues desearles que sea muy exitoso y vamos a estar obviamente acá pendientes en toda la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Salas, por estas palabras que nos recuerdan la importancia que tiene la vacunación y mantener estas excelentes coberturas de vacunación en la región que están en este momento sufriendo algunas consecuencias por la pandemia. Esto es uno de los principales objetivos también de la Organización Panamericana de la Salud. Les recordamos los objetivos de este seminario, que es mejorar estos aspectos de detección, de manejo y de seguimiento de los casos de parálisis flácida aguda. Y ahora vamos a entender mejor este contexto y esta importancia de la notificación a las autoridades nacionales de salud. Damos la bienvenida a todos los participantes que sabemos que están asistiendo desde diferentes países de Latinoamérica, también Estados Unidos y Canadá. También hemos escuchado que algunos participantes de Europa se han sumado a este webinario. Sabemos que son profesionales de la salud de diferentes niveles de la atención. Es muy importante este abordaje multidisciplinario. Sin más, voy a pasar la palabra a la doctora Gloria Rey Benito. Ella es asesora, también es parte del equipo del programa especial de inmunización integral en la Organización Panamericana de la Salud y ella es la responsable de redes de laboratorio para la vigilancia de sarampión, de polio, de diferentes enfermedades que se pueden prevenir con vacunación. También es responsable de la vigilancia de la parálisis flácida aguda. Adelante, Gloria, cuando gustes puedes tomar la palabra. Y les sigo animando a poner comentarios y mensajes dentro del área, especialmente de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pilar, y muy buen día. Y es un placer tener aquí a tantos participantes en este seminario a lo largo y ancho de la región y como lo dijo Pilar, y de otras regiones del mundo. Bueno, en aras de avanzar, y yo creo que todos están ansiosos de escuchar, yo iniciaría con el tema de la vigilancia de las parálisis flácidas agudas y considerando el escenario actual. Sin embargo, antes de hablar de la vigilancia, vamos a tocar algunos temas respecto al virus, brevemente sobre la enfermedad, qué tenemos de avances en la erradicación de la polio y luego sí, dibujaremos un poco más la situación de la vigilancia de las parálisis flácidas agudas al mismo tiempo de cómo estamos en la región. Recordemos que el tema y la palabra polio lo usamos de alguna manera indistinta, algunas veces para hablar de la gente cuando hablamos del poliovirus, pero en algunas otras ocasiones también hablamos de la polio para hablar de la enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta este pequeño detalle porque a veces dependiendo del contexto nos estamos refiriendo a polio, bien sea como el agente o bien sea como la enfermedad. Pero recordemos de la gente que el virus es un virus RNA que es miembro del género enterovirus y que de la familia Picornaviridae, que también hay 3 serotipos diferentes del virus, el serotipo 1, el 2 y el 3, y que hay una muy mínima inmunidad entre ellos. O sea, la inmunidad que se genera a un serotipo no protege contra la inmunidad contra el otro serotipo. También es importante recordar que solamente este virus infecta a las personas. El humano es el único huésped del virus. Por tanto, la transmisión generalmente ocurre es persona a persona, principalmente por la vía fecal-oral y también a través de las secreciones faríngeas, pero esta en menor proporción. Respecto a la enfermedad, tenemos que recordar que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por algunos de estos poliovirus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis permanente, pero que la mayoría de las infecciones generadas por este virus son asintomáticas y solamente cerca de un 30% producen algunos síntomas sugestivos como de una virosis y apenas 1 de cada 200 infecciones puede llegar a producir parálisis y esta parálisis puede ser permanente y generar la muerte. Entonces, si pensamos en la enfermedad en poliomielitis, podemos decir que puede ser ocasionada bien sea por los virus salvajes, que son conocidos como WPV por el acrónimo en inglés, de Wild Poliovirus, y los virus los llamamos salvajes porque son los virus que estaban originalmente presentes, digamos, en el medio ambiente, en la naturaleza, y no son, digamos, los mismos virus que después se han utilizado para el desarrollo de las vacunas. Y en ese sentido, es importante recordar que de los 3 serotipos ya hay 2 serotipos, el serotipo 2 y el serotipo 3 que han sido erradicados. Y solamente tenemos el serotipo de poliovirus salvaje 1 endémico en 2 países del mundo, Afganistán
y Pakistán. Estos virus son altamente transmisibles y es una de las recomendaciones y de los llamados de atención. Pero por el otro lado también tenemos algunas poliomielitis generadas por los virus que conocimos como poliovirus derivados de la vacuna o VDPV, también por el acrónimo de la sigla en inglés. Y estos virus se producen generalmente o se derivan del virus de la vacuna presente en la vacuna oral. Generalmente esto sucede cuando hay comunidades con bajas coberturas de vacunación, el virus se excreta en las heces, puede replicar y al estar replicando puede mutar y ir acumulando mutaciones que en algún momento le dan la capacidad de recuperar la neurovirulencia y en ese caso volver a generar casos de parálisis como tal. Es muy importante entonces también considerar que algunos de estos virus derivados de la vacuna se pueden generar en individuos inmunodeficientes y por eso cuando tenemos casos en donde se han recuperado virus derivados de la vacuna, es muy importante hacer el seguimiento de estos niños para conocer su condición inmune frente a la respuesta o no del virus y si son capaces, digamos, de poder continuar excretando el virus en las heces o si son capaces de parar esta replicación. Después de algunos estudios adicionales que se hacen sobre los virus, estos virus terminan siendo clasificados como circulantes o inmunodeficientes o ambiguos, considerando si realmente se han encontrado en otras fuentes o en muestras de contactos del caso inicial o en muestras ambientales, y en ese caso diríamos que son circulantes, o como lo dije previamente, si el caso es un niño inmunodeficiente, se llamaría IVDPV, o si no se encuentra evidencia de nada de esto y el caso simplemente se genera en un individuo, en un niño inmunocompetente, lo llamaríamos ABDPV. Pero para esto es muy importante también recordar, y ya mencionamos previamente, el contexto de las vacunas. Y tradicionalmente para el programa ha sido muy útil plantear el desarrollo de dos vacunas. La primera que realmente se desarrolló fue la vacuna inyectable, la IPV, que fue desarrollada por John Axel en 1955. Esta vacuna contiene virus inactivados, o sea, virus muertos, y están los 3 serotipos presentes en la vacuna. Como lo dije, se administra de forma intramuscular y también se puede administrar de forma intradérmica y no genera riesgo, digamos, de tener casos asociados a la vacuna o tampoco de tener virus derivados de la vacuna que puedan después generar poliomielitis paralítica. Pero es muy importante tener en cuenta que si bien generan una muy buena inmunidad humoral, no inducen niveles, digamos, adecuados para parar una replicación a nivel intestinal. Por tanto, no inducen una buena inmunidad a nivel de mucosa intestinal, que es recomendada, digamos, sobre todo para generar mayor inmunidad poblacional en las comunidades. Podemos decir que entonces la IPV protege contra la enfermedad paralítica, pero no detiene la replicación viral del intestino cuando estos individuos, digamos, se infectan nuevamente con poliovirus. Desde el punto de vista de salud pública, el desarrollo de la vacuna oral, la OPV, por Albert Sabin en los años 60, ha sido muy útil, digamos, para el programa y para los avances del programa en lo que es la erradicación de los poliovirus, de la poliomielitis. La OPV contiene virus vivos atenuados y inicialmente se desarrolló la vacuna que contenía los 3 serotipos de virus, pero recordar que en el 2016, después del switch, se sustrajo el componente tipo 2 de la vacuna y actualmente los programas utilizan la vacuna bivalente que solamente tiene el serotipo 1 y 3. Pero también se pueden encontrar las vacunas monovalentes. Aquí la figura del serotipo 2, igual hay monovalentes para serotipo 1 y para serotipo 3. Como lo dije, se administra por vía oral, 2 gotitas, genera muy buena inmunidad humoral e inmunidad intestinal de largo plazo y es eficaz entonces para detener la transmisión de poliovirus en ese sentido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en comunidades con bajas coberturas de vacunación, lo mencionamos previamente, el virus puede revertir a una cepa neurovirulenta y en estas ocasiones generar el virus derivado y en muy raras ocasiones también este virus puede ser capaz de generar poliomielitis paralítica y en este caso son más condiciones debidas al individuo y que recibe la vacuna. Bueno, hablemos un poco del programa de erradicación de la polio. La palabra erradicación en general lo que percibe es disminuir a cero la incidencia, digamos, mundial de la infección causada por un agente específico, con los esfuerzos que se realizan a nivel programático, fundamentalmente con vacunación, pero también la otra estrategia, mantener una muy buena vigilancia, digamos, en el tema de las parálisis flácidas agudas. La buena noticia es que a nivel mundial
ya los dos serotipos, los dije, de los poliovirus salvaje tanto 2, que fue el último caso en 1999, fue declarado erradicado por la Comisión Global de Certificación en el 2015, y el poliovirus 3, el último caso registrado en el mundo fue en el 2012, fue declarado erradicado en el 2019. Por tanto, estos dos agentes podemos decir que ya no existen de forma normal en la faz de la Tierra, y el único que generalmente o que continúa siendo un problema para el programa es el poliovirus salvaje, el serotipo 1. Este mapa refleja sencillamente los casos y es la situación en los últimos 12 meses. Los casos que se presentan de polio, bien sea generados por el poliovirus salvaje tipo 1, que están en 3 países, un total de 21 casos en los últimos 12 meses y están representados en los puntos rojos en el programa. Aquí arriba en amarillo ustedes son los 2 países endémicos de poliovirus salvajes tipo 1, Afganistán y Pakistán. Y el año pasado hubo una importación de poliovirus salvaje a Malawi, que después se extendió a Mozambique, en África, y en los últimos meses, 12 meses, 6 casos de polio se han sido confirmados en Mozambique como consecuencia, digamos, de esta importación. Pero también ustedes ven en el mapa, en puntos verdes, los casos de polio generados por el virus CBDPV, el serotipo 2, en donde en cerca de 19 países hay 475 casos en estos últimos 12 meses, y también en puntos amarillos los casos de polio debidos al serotipo 1 del CBDPV, que está presente o se registraron en 3 países y con un poco más de 200 casos como tal. Desde el punto de vista de la región, y con esta diapositiva simplemente para ilustrar algunos hitos en la erradicación de la polio en la región de las Américas, esta es la figura y el mapa del que teníamos en 1985 cuando se lanzó la estrategia de erradicación en la región de las Américas. Ustedes pueden ver aquí, cada puntico representaba un caso de polio en la región de las Américas. Y fíjense ustedes que tanto en el norte, en el centro, como en el sur de la región teníamos casos. La buena noticia es que el último caso por poliovirus salvaje fue registrado en 1991 y en 1994 la región fue certificada como libre de polio por poliovirus salvaje. Y sin embargo también tenemos otro tema que es muy importante para el programa y que llamó mucho la atención, y fue un brote de poliovirus circulante derivado de la vacuna, el serotipo 1, entre el 2000 y 2001 en La Hispaniola, en donde se registraron varios casos de polio y en donde realmente se empezó a conocer sobre la posibilidad de que el virus podía revertir y generar entonces estos casos de polio como tal. Pero ¿por qué es importante hablar de la vigilancia de la poliomielitis o cómo abordamos el tema de la vigilancia de la poliomielitis? Es importante decir que la vigilancia de la poliomielitis se realiza a través de una vigilancia sindrómica. Básicamente lo que se vigilan son las parálisis flácidas agudas. La parálisis, digamos, esa debilidad o esa pérdida o disminución del movimiento, flácida, que se debe a una pérdida del tono muscular, y aguda, que quiere decir que es de una progresión rápida inmediatamente. Y fundamentalmente esta parálisis se vigila en la población menores de 15 años, que son los grupos, digamos, más vulnerables o más susceptibles a adquirir esta infección, y en donde eventualmente se espera que el caso, digamos, sea descartado el hecho de tener una parálisis como consecuencia de un trauma o de un trauma previo. Pero también es importante recordar que si bien el objetivo son los menores de 15 años, también en toda persona de cualquier edad en la que se sospeche que tiene un cuadro de poliomielitis, debemos avanzar con la investigación. El hecho de tener una vigilancia sindrómica, entonces, hable una vigilancia mucho más sensible y también permite captar los casos de polio y estar completamente seguros de que no tenemos poliovirus circulando entonces en las comunidades. Como tal, todo caso que se sospeche entonces dentro de esta vigilancia debe ser investigado y se recomienda la obtención de una muestra de heces para envío y para el diagnóstico del laboratorio, que es donde vamos a investigar la presencia de poliovirus. Como lo dijimos, hay varias etiologías en donde se puede, digamos, diagnóstico diferencial con poliomielitis. Aquí están descritas algunas de ellas. Es importante registrar que muchas de ellas son de etiología infecciosa, pero también hay algunas otras etiologías no infecciosas que es importante tenerlas presentes, digamos, como diagnóstico diferencial entonces de la poliomielitis. Desde el punto de vista de la vigilancia, nosotros, como dijimos, en la región empezamos muy tempranamente. Hay una guía desarrollada por OPS en 1995 que señalaba realmente cómo deberíamos abordar la vigilancia de las PFA para alcanzar la eliminación de la poliomielitis en la región.
En el 2005 está esta nivel central, que de alguna manera es la guía que tenemos actualmente vigente. Y este año en particular, a nivel mundial, OMS ha lanzado esta nueva propuesta de vigilancia en donde nosotros ya tenemos el desafío de la Oficina Regional de avanzar con la actualización de la guía. Entonces estaremos esperando tener una nueva versión de una guía que nos indique también qué acciones novedosas debemos incorporar, digamos, en la vigilancia de la parálisis flácida aguda. Entre tanto, y citando la guía que tenemos, la versión del 2005, todo caso en donde se sospeche poliomielitis, en este caso todo caso de PFA, la primera situación que tenemos que analizar es si hay presencia de un traumotumor y si no hay presencia de traumotumor, quiere decir que tenemos que sospechar que podemos estar frente a un caso y obtener una muestra adecuada de heces. Esta muestra adecuada de heces debe ser obtenida dentro de los 14 días de haberse iniciado el cuadro de la parálisis. Si no se obtiene esta muestra, el siguiente seguimiento es mirar si hay defunción o si podemos hacer el seguimiento 60 días después de la condición de la parálisis o si hay secuelas como consecuencia de esta parálisis. Si tenemos la muestra, entonces enviar las muestras para los análisis en el laboratorio y después de los análisis del laboratorio y los resultados podemos llegar a esta clasificación de casos que la vamos a ver más adelante también. Aquí también les comparto un árbol de decisión para la investigación del caso, en donde fundamentalmente hay que pensar en hacer algunas investigaciones alrededor del caso, completar la ficha de investigación en donde se registran los datos clínicos y algunos datos epidemiológicos, la obtención de la muestra y plantear un seguimiento del caso, como los mencionaba previamente, para evaluar la condición de la parálisis que generalmente se realiza a los 60 días. También hay algunas acciones que se tienen que hacer a nivel comunitario y estas acciones de hecho están a cargo del equipo de salud pública, que no las vamos a descifrar, pero que vamos a compartir esta presentación que quedará disponible, digamos, en las páginas web de OPS para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Como lo mencionaba, es importante entonces el tema de cuando sospechamos o tenemos un caso de PFA, obtener una muestra de heces para hacer el diagnóstico por laboratorio. Lo ideal es que la muestra se obtenga dentro de los 14 días. La cantidad es importante. Generalmente se recomienda un estimado de 8 gramos, que puede ser el tamaño de 2 pulgadas o 2 pulgares. Es importante que se obtenga en un recipiente con boca ancha, plástico, que se pueda sellar muy bien para que después, cuando se remita al laboratorio, este material no se vaya a perder, digamos, durante el transporte. Y es muy importante entonces mantener en condiciones de refrigeración mientras se envía al Laboratorio Nacional para análisis. Recordar que los hisopados rectales no son ideales porque no hay una cantidad suficiente de material, digamos, para el análisis en el laboratorio. Desde el punto de vista del diagnóstico de poliovirus por el laboratorio, es importante, y esta imagen simplemente para mencionarles que es un diagnóstico secuencial. O sea, el primer paso que se tiene que hacer con la muestra es, después una suspensión, se inocula en cultivos celulares, hay 2 líneas celulares diferentes para ver si se puede recuperar un virus como tal. Si hay un efecto citopático que indique que hay presencia de un virus, ese aislamiento se lleva a realizar pruebas moleculares que inicialmente van a ser pruebas de diferenciación intratípica para que nos permiten conocer sobre el serotipo del virus y realmente ver si este virus se asemeja al virus que está presente en la vacuna o no se parece al virus que está presente en la vacuna. Y si eso es así, después se viene a unas pruebas de secuenciación genética en donde haciendo secuenciación de la región BP1 del genoma podemos identificar realmente y terminar de hacer la caracterización de ese virus para decir si se corresponde a un virus salvaje o a un virus derivado de la vacuna o a un virus Sabin-like, o sea, un Sabin que ya ha estado de alguna forma en las comunidades, pero que todavía continúa, digamos, con sus características de virus atenuado. Aquí básicamente recordar las definiciones de casos que tenemos en la vigilancia de la PFA, o sea, si tomamos como inicio en general el caso de PFA, lo denominamos un caso probable. Les mencionaba todo menor de 15 años que presente parálisis flácida aguda. Después de obtener las muestras de hecho de heces para el diagnóstico del laboratorio y de hacer toda la investigación, digamos, alrededor del caso de la investigación epidemiológica, se juntan todas estas evidencias y lo que vamos a tener al final es la posibilidad de tener o casos confirmados, compatibles o descartados en el sistema. Esto podemos decir son las salidas de los casos. El caso confirmado entonces es un caso en donde ha habido una parálisis flácida aguda
y en donde se ha podido aislar o recuperar el virus salvaje de la polio o el virus derivado de la vacuna, y en donde se presenta también una parálisis residual. Puede estar presente o no la parálisis residual como tal. El caso compatible es un caso con una enfermedad paralítica en donde después de 60 días o continúa con una parálisis residual o hay una defunción, pero es un caso en donde no se obtuvo una muestra de heces y por tanto no tenemos un diagnóstico por laboratorio que nos permita confirmar la presencia de virus como tal. Este caso entonces el sistema lo declara como un caso compatible. Y el caso descartado es un caso en donde ha habido una enfermedad paralítica, se obtuvo una muestra de heces adecuada, se hicieron los análisis del laboratorio y los resultados fueron negativos, y digamos, si el seguimiento del caso permite entonces descartar que realmente este sea un caso de polio como tal. En medio de todo, en la vigilancia también hay unos indicadores que nos permiten ver cuál es la sensibilidad del sistema y cuál es la calidad del sistema que tenemos de vigilancia de la PFA. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando, digamos, de la tasa, y en este caso el número de casos esperados, y realmente la tasa estimada para es tener por lo menos un caso reportado, un caso probable, por cada 100,000 menores de 15 años. Eso es lo esperado, digamos, para decir que tenemos un sistema sensible. También en el tema de investigación adecuada, lo esperado es que por lo menos el 80% de los casos que son investigados se realicen en las primeras 48 horas después de la notificación del caso al sistema de vigilancia. La obtención de las muestras adecuadas de heces, lo esperado es también que se cumplan por lo menos el 80% de los casos, y el seguimiento de estos casos o de la condición de las parálisis, por lo menos dentro de los 60 días después del inicio de la parálisis, también el parámetro es al menos el 80% de los casos. Si vemos rápidamente cuál es el desempeño de la vigilancia de la PFA a nivel regional durante los últimos años, ustedes pueden ver aquí a la izquierda que mirando la tasa anual de casos, como les dije, lo esperado es un caso por cada 100,000 menores de 15 años. Fíjense que en el 2019 la estábamos cumpliendo con 1.33, pero que después en el 2020 tuvo una caída importante el año en que iniciamos la pandemia, que trató el sistema de recuperarse para el 2021. Y para el año pasado cerramos afortunadamente el año alcanzando y pasando ese punto esperado de 1.32. Sin embargo, en esta última columna, el 1.16 es que tanto se han reportado los casos durante las últimas 52 semanas. Y con corte al 6 de mayo vemos que hay una tendencia nuevamente hacia el descenso, lo que preocupa, lo que quiere decir que quizás en las últimas semanas otra vez nos estamos olvidando de permanecer vigilantes y de reportar los casos de PFA. Desde el punto de vista de seguimiento de los indicadores de vigilancia y en particular este que tiene que ver con la investigación en las 48 horas, vemos que en general en estos últimos 4 años y durante las últimas 52 semanas estamos cumpliendo y para el año pasado tuvimos realmente una mejora considerable en el tema de la investigación. Sin embargo, cuando analizamos la obtención de una muestra adecuada de heces, si bien es cierto lo esperado es el 80%, no hemos podido llegar a ese 80%. Hemos estado muy cerca, pero realmente no alcanzamos este 80%. Y eso realmente es importante porque es lo que nos permite tener certeza sobre la presencia o la ausencia del poliovirus en estas muestras como tal. La otra situación que quería compartir con ustedes brevemente es qué ha pasado en la región, y es que desafortunadamente el año pasado y comienzos de este año hemos tenido 2 casos de polio en la región de las Américas. El año pasado en un adulto joven que tuvo un inicio de parálisis en junio del 2022 en el estado de Nueva York, y aquí lo que se pudo recuperar e identificar es que esta parálisis había sido generada por un virus circulante de la vacuna, virus derivado de la vacuna circulante y el serotipo 2, y eventualmente este virus también después pudo ser recuperado en otras muestras de aguas residuales. También este año, ustedes habrán escuchado algunos de ustedes la presencia de otro caso de polio en un niño de 14 meses de edad, residente en Loreto, en Perú. Aquí este niño inició parálisis a finales de diciembre del año pasado, pero el caso se vino a confirmar en marzo de este año, después de que las muestras fueron enviadas al laboratorio y se reportó la identificación entonces de un virus derivado de la vacuna, el serotipo 1. Y la presencia también de virus circulante de la vacuna en aguas residuales también es materia de preocupación. Ha sido documentada el año pasado en Nueva York, en el estado de Nueva York.
Hay 5 condados en donde han hecho análisis de estas muestras residuales y se han podido identificar serotipo 2 de poliovirus, algunos de ellos genéticamente relacionados con el virus que infectó y que realmente generó el caso de parálisis en Nueva York. Y también después por estudios retrospectivos de aguas residuales en Quebec, en comunidades que están muy estrechamente relacionadas con las comunidades en donde se detectó el virus de Nueva York. También se pudo documentar la presencia de este mismo virus en muestras que habían sido recolectadas en agosto del año pasado. Lo que quiere decir, tenemos varias amenazas, tenemos que estar pendientes y vigilantes. Yo les quiero compartir les queremos compartir esta diapositiva, básicamente para recordarles sobre el boletín de polio, la OPS, con los datos que reportan los países sobre la vigilancia de la parálisis flácida aguda en las Américas. Digamos, reporta cada 2 semanas actualmente este boletín. Ustedes ven los datos allí, están tanto por país y el seguimiento de los indicadores. Y también en la segunda página está la situación sobre los virus que se pueden recuperar de los casos que han sido notificados. En este código, ustedes pueden, digamos, los que no están inscritos al boletín o pueden tener acceso al boletín a través de ese código. En general, ya para finalizar, las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Inmunizaciones sobre la necesidad entonces de mejorar el desempeño de los indicadores de la vigilancia de la PFA, insistir en la recolección de unas muestras de heces adecuadas cuando no es factible, digamos, obtener muestras de heces dentro de los 14 días del caso como tal que hemos notificado. Entonces se recomienda la obtención de muestras de heces de sus contactos cercanos, preferiblemente por lo menos de 3 menores de 5 años. Y en ese sentido, entonces, digamos, es la mejor forma de permanecer vigilantes y estar seguros de que no tenemos poliovirus que nos generen una amenaza. Finalmente termino con esto y es el compromiso de mantener a la región de las Américas libre de polio. Los ministros de salud en la Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada a final de septiembre del año pasado elevaron esta resolución y realmente se comprometieron, o yo diría refrendaron el compromiso de mantener a la región libre de polio y en ese sentido también de hacer planes y llevar adelante ejercicios que permitan mejorar la cobertura de vacunación. Fundamentalmente nosotros estamos hablando de vigilancia, mejorar la vigilancia y de hecho estar preparados para responder ante un evento o un brote de polio. No siendo más, muchas gracias Pilar y regreso a ti. Muchísimas gracias, Gloria, y excelentes preguntas hemos estado observando en el chat, que han sido algunas de ellas oportunamente respondidas por Gloria, y la verdad es que nos quedamos con esas palabras, ¿no? Del compromiso que se refrenda, se respalda desde los países para mantener a la región libre de polio y en el que todos tenemos una parte de responsabilidad y algo que contribuir. Así que sin más vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista, es la doctora Marta Álvarez. Ella es jefa del Servicio de Infectología Pediátrica de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Es directora también del programa de Infectología Pediátrica de la Universidad del Bosque, en esa misma ciudad, en Bogotá, y es docente en diferentes universidades en la región. Pero de manera muy significativa. Ella es la presidente de la Comisión Nacional para Verificación de Eliminación de Sarampión, Rubeola y Rubeola Congénita, y además es miembro de la Comisión Nacional para Verificación de la Eliminación de la polio. Ella nos va a hablar desde su experiencia personal, su experiencia clínica, y nos va a hablar de los desafíos que hay para el diagnóstico. Adelante, doctora Álvarez, cuando guste puede tomar la palabra y pasar su presentación. Bueno. Muchísimas gracias. Me parece que es una excelente oportunidad para compartir la experiencia que hemos tenido y poder atender las preguntas que ustedes quieran. Perdón, ahora no. Bueno, no declaro realmente conflictos de interés. Quería comenzar por compartir con ustedes un caso clínico que tuvimos recientemente. Un niño de 23 meses, procedente de Anapoima, Cundinamarca, un sitio muy cercano a Bogotá, pero en tierra cálida. Venía acompañado con su mamá, sin antecedentes realmente relevantes, perinatales. Tenía un antecedente, una escabiosis que presentó al año. Su esquema de inmunización estaba completo hasta los 18 meses.
su desarrollo psicomotor apropiado, y desde el punto de vista epidemiológico tenía, pues vivía dentro del pueblo, sin mascotas ni contacto con nadie sintomático. El niño comienza el 22 de marzo de este año con fiebre hasta 40 grados, algo de tos seca y vómito. Duró hasta el 25 cuando consulta a su centro cercano médico y le hacen diagnóstico de una gastroenteritis viral, le indican solución rehidratante oral. El paciente se va para la casa, pero el día siguiente, el 26, continúa con fiebre. La mami lo nota con somnolencia y debilidad. De nuevo regresa ya al centro de salud más cercano. Aquí le hacen algunos laboratorios, le realizan una radiografía de tórax que la interpretan como una posible neumonía versus neuroinfección, y ellos deciden iniciar una dosis de antibiótico y remiten el paciente a nuestra institución. Nuestra institución es una institución de 4º nivel que se localiza en Bogotá. Lo envían como con somnolencia, sin focalización y deshidratado. ¿Qué pasa cuando llega a nuestra institución? Efectivamente se ve el niño somnoliento, con pupilas isocóricas, reactivas, o sea, no tenía ninguna alteración a nivel de las pupilas, se despertaba con el estímulo verbal, pero llamaba la atención una hipotonía generalizada que la mamá no pudo explicar si la había notado, que le habían comenzado en qué sentido, por arriba o para abajo. Dentro de del examen le encontramos un signo meningio positivo, como sugiriendo compromiso de meningitis, con reflejos los reflejos del niño en extremidades inferiores estaban presentes, más bien un poco altos. La radiografía de tórax que repetimos, se la hicimos, no mostraba nada preocupante a nivel del tórax. Se le hizo un TAC simple de cráneo en nuestra institución y se procedió a hacer una punción lumbar que fue normal. Aquí ustedes ven que pues, los exámenes, no les tengo que decir, sino que eran aparentemente todos normales, función hepática, función renal, el hemograma no impresionaba realmente. Y ya con los hallazgos pensamos pues, que definitivamente tenía una parálisis flácida aguda y era un niño que ameritaba ser trasladado de urgencias del servicio de urgencias a la unidad de cuidado intensivo pediátrico para hacerle su abordaje y manejo. En ese abordaje, simplemente muy rápidamente les cuento que lo primero que se hizo fue lo que la doctora Gloria estaba mencionando, que es hacer el reporte inmediato. Se llenó la ficha epidemiológica y se procedió a realizar la toma de las muestras de heces. Adicionalmente tomamos muestras de otras fuentes, le tomamos líquido cefalorraquídeo y se inició pues, el proceso de la investigación y vigilancia epidemiológica. Por otro lado, como ustedes ven, le hicimos también evaluación conjunta con neurología, con fisiatría, pues estaba el equipo de cuidado intensivo e infectología presentes. Ya esto pues es a nivel de una institución de remisión. Le hicimos pues obviamente la evaluación de la parte clínica y los estudios adicionales que incluyeron tratar de excluir todas las causas infecciosas adicionales, también causas autoinmunes. Se le hicieron imágenes diagnósticas como una resonancia contrastada del neuroeje, donde se vieron algunas imágenes a nivel cerebral y otras imágenes a nivel de la columna, de la médula espinal, que algunas en la médula espinal captaban un poco, a nivel cerebral eran más en sustancia blanca, y estudios electromiográficos que nos permitieron descartar alteraciones a nivel del músculo. Le hicimos estímulos que se llaman repetitivos porque estábamos pensando también en la posibilidad de botulismo, porque el niño tenía antecedente de ingesta de miel. Esto salió normal. Y en el líquido cefalorraquídeo pues no nos dio ningún estudio positivo a nivel, lo único positivo que tuvimos fue a nivel respiratorio,
que se le detectó digamos, en un estudio molecular respiratorio, rinovirus, enterovirus, que nos hacía pensar en otras etiologías. La muestra fue enviada al Instituto Nacional de Salud, que posteriormente, más o menos a los 10 a 12 días, el reporte fue negativo para poliovirus y pues eso nos dio tranquilidad. El niño fue manejado en conjunto, digamos, con neurología, fisiatría. Se le decidió dar unos bolos de metilprednisolona y en 2-3 días el paciente ya sostuvo la cabeza, fue capaz de levantarse y en este momento el seguimiento posterior, el niño ha estado con recuperación progresiva y es importante tener esto que hay que hacer en los seguimientos, estamos pendientes de volverlo a controlar. ¿Por qué empiezo esto? Porque es importante como objetivo resaltar e informar sobre los tipos de presentación de poliomielitis que de todas maneras la doctora ya había mencionado, ilustrar las características clínicas de las formas de poliomielitis aguda y el síndrome post-poliomielitis y finalmente enfatizar la importancia de ese abordaje diagnóstico y el reporte inmediato, que creo que es el mensaje más importante que tenemos que tener. No me voy a detener en que esta es una enfermedad viral que realmente es temida por los efectos neurológicos a corto y largo plazo, causado por los virus del polio que la doctora ya había mencionado, con millones de personas afectadas en los años, en las décadas de los 40 y 50 y que afortunadamente con la utilización y inicio de la vacuna, tanto la parenteral como posteriormente en los años 60 la oral, se disminuyeron dramáticamente los casos, pero posteriormente pues ya la doctora ha mencionado la preocupación por los casos de poliomielitis asociados a virus de la vacuna oral que se han asociado sobre todo a disminución en las coberturas de vacunación. Este virus ya como sabemos, es el reservorio del virus es eminentemente el hombre, es humano, ya transmitido por vía fecal oral. Obviamente que se ayudan las malas condiciones higiénicas y aunque muy poco se puede transmitir por secreciones faríngeas, se supone que puede permanecer en la saliva hasta 1 semana y en las heces hasta 6 o más semanas. Se puede transmitir de personas así sean sintomáticas o no sean sintomáticas, y puede permanecer, que es la preocupación actual, en aguas residuales por largos periodos que ya lo hemos visto que se ha reportado en muchas partes, en Canadá, en Estados Unidos y también en Londres también se reportó. Este es un mensaje que yo quiero enfatizar y es que las personas que no están vacunadas son las que más están en riesgo para poliomielitis paralítica. Si ellas se exponen al virus, ya sea salvaje, que afortunadamente a este lado no lo tenemos, o a virus derivados de la vacuna oral, como fue el caso que acaba de mencionar la doctora en Perú. Esto es una gráfica que quisiera recalcar sobre la importancia de la duración de la excreción del virus del polio salvaje en personas infectadas, donde digamos la importancia de tomar las muestras, especialmente en las 2 primeras semanas, en los primeros 14 días, porque ayuda a la detección temprana, pero como puede persistir, eso quiere decir que también tenemos que buscarlo si no se han tomado las muestras como en el Perú se tomaron después de 2 semanas. ¿Quiénes son los que facilitan digamos, que persista la eliminación? Los pacientes con inmunodeficiencias, especialmente los agamaglobulinémicos, que son los que no tienen anticuerpos de inmunodeficiencia desde que nacen. Aquí es para recalcar que en todas partes del mundo, tengan estaciones o no tengan estaciones, la transmisión se puede dar. En los países como en el hemisferio norte o en el hemisferio sur que tienen estaciones, la transmisión se va a ver más en época de verano. Pero en nuestras áreas tropicales
como varios de los países que están acá, en cualquier momento se puede presentar, siendo un poco más importante en la estación lluviosa, que es cuando uno siempre tiene que pensar en la transmisión viral, tanto respiratoria como de los virus intestinales o gastrointestinales, no solo del polio en estas épocas lluviosas. Recordemos que la contagiosidad es muy alta y 90 al 100% de los contactos domiciliarios que no tengan protección, inmunidad, se van a infectar. Y obviamente pues las condiciones subóptimas y el hacinamiento van a permitir que se aumente la transmisión. No voy a entrar en este caso que ya la doctora lo mencionó, que es importante, que es derivado en el Perú, derivado de poliovirus y que fue reportado el 23 de marzo después de su estudio específico. Ahora sí, entrando, digamos que en materia es de la parte clínica y de la manera como el virus interactúa en el hombre. Recordemos que como ingresa por vía oral, o por vía respiratoria menos, tiene un periodo de incubación inicial de 7 a 14 días y más o menos el 90 al 95% de las personas que van a estar en contacto van a ser asintomáticas, no van a presentar ninguna manifestación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se puede pasar, excepto si lo descubrimos en la forma paralítica, porque implica que hay muchos casos. De ahí, de la parte respiratoria y de la parte orofaringea, se va a ir al tracto gastrointestinal bajo, luego se va a ir por la vía linfática y la vía sanguínea para en este momento, de pronto se presentan un 4 a un 8% de formas que se llaman como, entre comillas, abortivas. Solo se puede parecer a cualquier proceso viral, aún parecido a la influenza, como fiebre, dolor de cabeza, malestar, vómito y algo de rinorrea. Sin embargo, ya cuando avanza hacia el sistema nervioso central, puede tener dos formas. Una forma no paralítica, que es el 1%, 1 de cada 100, en donde se van a presentar signos de meningitis, como la cefalea. Al examen digamos, cuando el médico hace el examen, le va a ver los signos de rigidez del cuello, probablemente alteración en su examen neurológico con los signos meningios que nosotros conocemos, y la detección se puede detectar del virus en el líquido cefalorraquídeo. Y por otro lado, la forma que es la que vigilamos, que es la forma paralítica, que ocurre en menos del 1% de las personas, pues va a ser la parálisis lo que nos marca la vigilancia, y que si llega a afectar una parte del sistema nervioso central, que es la parte vulvar, se puede asociar a una mortalidad alta. ¿Qué es importante destacar? Es que un caso de una forma paralítica muy probablemente implica que muchos más casos asintomáticos o poco sintomáticos van a estar, y eso es de preocupación. Entonces, tenemos dos tipos de presentación. Una presentación, voy a poner enlace, una presentación leve, que es la que les acabo de mencionar: fiebre, cefalea, dolor de garganta y fatiga, que puede durar de 2 a 5 días. ¿Cuántos niños, entre comillas, no presentan esto? Cualquiera, nosotros lo vemos todo el tiempo. Y la forma grave, que es la forma que nos alerta, está la forma que ya había mencionado, no paralítica, que puede durar de 7 hasta 21 días, 1 semana, 3 semanas, en donde los síntomas son básicamente fiebre, dolor de cabeza, vómitos, y los signos, esos meningios que les mencionaba, se puede recuperar en 3 a 10 días. Pero la forma que nos impacta más, obviamente, por la presentación, es la forma paralítica, en donde es importante anotar que lo típico es una parálisis que no es simétrica, o sea, y es ascendente, de abajo
hacia arriba, con predominio en la parte proximal de las extremidades, se vuelven muy fofos, muy flácidos. Hay una característica muy importante desde el punto de vista clínico en los pacientes con polio paralítico, son los dolores musculares muy intensos. Duelen las extremidades inferiores especialmente, hay pérdida de los reflejos, y más o menos van perdiendo la fuerza los músculos y puede llegar a producir atrofia en 1 a 5 de cada 200 casos. Aparece una a 2 semanas después o posterior a los síntomas como los que presentamos anteriormente. Entonces, el paciente aparentemente se recupera, deja unos días y ya viene a hacer la presentación esta, que es la que nos alerta. Puede haber compromiso y parálisis de varios pares que nosotros decimos craneanos, que son los pares que inervan digamos, el cerebro en la parte superior, en la cara. Puede ser parálisis de los ojos, facial, con dificultad para hablar, dificultad para comer, y obviamente si compromete el bulbo, que es para lo más importante para el centro de respiración y circulación a nivel del sistema nervioso, pues si no tiene una atención en un centro, muy probablemente y con alta probabilidad puede fallecer. Es importante tener en cuenta que el inicio del dolor y de la debilidad puede coincidir o seguir al inicio de una enfermedad grave. Aquí es solo para ilustrarle las manifestaciones, pero es importante tenerlo en cuenta. Esta diapositiva la muestro, es una colaboración del Stop 53, que se presentó en Uganda, para mostrar cómo se ve la parálisis flácida inicialmente sin atrofia notoria. Aquí ven cómo los glúteos se ven asimétricos, y esto es un hallazgo importante, y cómo los diferentes músculos comprometidos que se han debilitado en el polio se deben, digamos que, identificar, y especialmente mirar cómo se van atrofiando las extremidades. No voy a mencionar esto sino rápidamente porque sé que el doctor Pardo va a hablar de esto. El síndrome post-poliomielitis es una condición neurológica que afecta a los que han presentado polio probablemente muchos años antes, y que puede afectar hasta el 20 al 85% de esas personas que han tenido su polio. El marcador es que hay compromiso de la parte motora muscular muy importante. No se conoce digamos, profundamente por qué ocurre después de tantos años. Los mecanismos como progresa tampoco, pero pues vamos a esperar al doctor para que nos cuente. Generalmente después de varios años comienza nueva y persistente debilidad muscular que progresa, se van atrofiando los músculos, hay fatiga, dolores, tanto musculares como artralgias, puede haber dificultad hasta para comer y una fatiga generalizada. Esto es importante porque puede llevar a muchos trastornos neuropsicológicos como el trastorno del sueño y tener que depender de medicamentos para el dolor. Quería mencionar un poco de la importancia y hacer el énfasis, solamente para hacer el énfasis de la iniciativa de erradicación global del polio, en lo que todos estamos comprometidos, en donde los 4 pilares importantes es reforzar la inmunización infantil rutinaria, siguiendo todas las recomendaciones que en cada uno de los países y a nivel, en este caso, de la OPS, que es quien nos colabora en todo este tipo de iniciativas. Se debe hacer las campañas de inmunización suplementarias cuando sean necesarias, cada vez que sean necesarias, y especialmente cuando aquellas coberturas en nuestros países, ahora relacionadas sobre todo después de pandemia,
pues, han ocurrido, las campañas de barrido cuando definitivamente aparecen casos de alerta y sin duda seguir con la vigilancia de la parálisis flácida. Y esta parálisis flácida, pues ya la doctora lo había mencionado, tener en cuenta que hay que tener los diagnósticos diferenciales, obviamente, y yo quiero hacer énfasis en que se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras condiciones, pero hasta que no se compruebe, tenemos que tenerlo en mente que puede ser debido a polio. Es mucho más frecuente, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que puede ocurrir en 40-60% de estos casos, casos de inflamación que se llama mielitis transversa de la médula espinal, que puede ocurrir en 21%. Hay otros casos de inflamación que posiblemente sea postinfecciosa, a nivel tanto de cerebral como de médula ósea, que también tiene un porcentaje importante, pero todos estos demás diagnósticos diferenciales, y quería hacer énfasis, por ejemplo, en el botulismo, que algunas veces no lo pensamos, pero en niños pequeños, especialmente aquellos menores de 1 año y medio, de 1 año, se puede presentar. ¿Qué es importante? Sí, es importante, por ejemplo, si nos dicen que vienen con parálisis descendente, de arriba hacia abajo, y tenga un antecedente como, por ejemplo, bueno, la ingesta de miel, que es un dato importante, pero también vivir en áreas donde hay de pronto cerca ríos, construcciones, y muchos de nuestros pacientes pueden vivir en esas. Hay otras condiciones que se deben descartar, obviamente dependiendo de cada una de las, por los antecedentes. La localización de la lesión es importante dentro de todo el diagnóstico diferencial, porque uno tiene que definir si viene realmente compromiso del sistema nervioso, que implicaría que hay compromiso a nivel cerebral, como por ejemplo buscar si hay compromiso de pares craneanos, como en algunas enfermedades que no necesariamente, que son generalmente, las llamamos como inflamatorias, autoinmunes, o después de procesos infecciosos, compromiso de la médula espinal, que la doctora mencionaba lo importante que es también descartar si hay algo que esté comprimiendo o hay una inflamación a nivel medular. Y en la parte ya periférica de las raíces nerviosas y a nivel muscular, pues hay muchas etiologías, siendo importante que la poliomielitis afecta la parte anterior de la médula espinal, pero también otros virus lo pueden producir. Aquí les quiero mostrar dentro de las evaluaciones diagnósticas de los diagnósticos diferenciales cuando hay sospecha de polio. Generalmente cuenta mucho, como por ejemplo en nuestro paciente. Vuelvo al paciente en donde tenía fiebre, tenía algo de signos meningios, pero a diferencia de lo que se puede encontrar en polio, nuestro paciente sí tenía reflejos osteotendinosos, o sea, los reflejos en los miembros inferiores, que hace menos probable el polio. El líquido cefalorraquídeo de nuestro paciente fue normal. En polio se puede esperar que puede estar con leucocitos o con células aumentadas. Va a haber alteraciones en la electromiografía que nos van a ayudar a, digamos, a sospecharlo, y a nivel de la resonancia también pueden encontrarse algunos hallazgos. Pero todos estos que ustedes ven a nivel de tanto del cerebro, el encéfalo, la médula espinal, las raíces de nervios periféricos, la unión neuromuscular y el músculo, tienen unas características clínicas que, pues cuando los médicos nos enfrentamos, nos toca hacer el ejercicio y tratar de descartar todo lo posible para poder tener todos los argumentos de excluir o no excluir, pero sin duda nunca dejar de tomar las muestras. Aquí está como otra manera de aproximarse. La doctora, yo creo que no voy a mencionarlo porque es básicamente lo mismo, allá al tener seguro hallazgos de compresión de la médula espinal y cuando los niños son más grandes y pueden responder, o los adultos, pues mirar si hay alguna alteración también de la parte sensitiva.
Siempre, digamos, ya el paciente en un centro especializado, pues se le van a hacer sus estudios para ir descartando los procesos, digamos, de que si tiene alguna tumor o alguna compresión o si los reflejos están presentes y hay una parálisis simétrica o no. Si es simétrica, pensar más en Guillain-Barré y hay una aproximación al manejo, pero si es asimétrica, pues nos vamos más por el polio. Igualmente, hay muchos diagnósticos diferenciales que se tienen que considerar y lo más importante quizás es que independiente de la causa que sea, necesitamos confirmar y tomar las muestras. La confirmación de polio no se puede solo basar en las manifestaciones clínicas, y ese es quizás uno de mis mensajes más importantes. Se deben excluir otras condiciones y recordar, como lo mencionaba antes, que no todos los casos de polio se presentan con parálisis. El diagnóstico definitivo va a incluir la toma de las muestras de heces, preferiblemente e idealmente en las primeras 2 semanas, pero de todas maneras hay que tomarlas después si no se lograron hacer a tiempo y hacer un examen clínico después de 2 semanas para ver si no se han logrado tomar las muestras, tomarlas. La parálisis residual, recordar, por ejemplo, un niño que se va y no tiene un diagnóstico definitivo y no se tomaron las muestras, la parálisis residual sugiere, o sea, niños o pacientes que siguen con parálisis después, con alteraciones, hay que pensar que el diagnóstico fue más probable esto e implica el estudio. Entonces, finalmente yo quiero dar estos mensajes. Recordar que cada caso de parálisis flácida identificado nos sugiere la posibilidad de circulación del virus de polio derivado de la vacuna en nuestro hemisferio, aunque no sea el único. Es un desafío diagnóstico sin duda, pero lo más importante quizás es el reporte inmediato de cada caso de parálisis flácida, porque no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la tasa de notificación. Es importante que lo sigamos haciendo y la evaluación temprana con la toma apropiada de muestras y hacer este diagnóstico diferencial es imperativo para descartar poliomielitis. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Albrecht. Muchísimas gracias por esta recordatorio, actualización, profundización en las características clínicas y en el manejo y orientación diagnóstica de los pacientes con sospecha de infección por virus de polio. Recordar a todos los participantes, aunque está escrito también en el chat, que las presentaciones, la grabación de esta sesión va a estar disponible, va a estar siendo enviada a aquellos que están asistiendo a la sesión y también se van a hacer disponibles en la página web de la OPS, del programa de inmunizaciones y también en el canal de YouTube para aquellos que quieran volver a escuchar o compartir con colegas y otros profesionales. Vamos a dar paso ahora a la última presentación y esta presentación está a cargo del doctor Carlos Pardo Villamizar. Él es un neurólogo clínico, neuropatólogo y es actualmente un profesor de neurología en las divisiones de neuroinmunología y trastornos neuroinfecciosos y neurología clínica avanzada. También profesor de patología, es neuropatólogo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, aquí en Estados Unidos de América. Su experiencia clínica se centra en los trastornos neuroinmunológicos infecciosos del sistema nervioso, con especial atención a la mielitis, a la neurosarcoidosis, la esclerosis múltiple y las complicaciones neurológicas de las infecciones. Es investigador principal en este departamento y tiene una amplia experiencia guiando estudios e investigaciones, no solamente en Estados Unidos, sino también con esta mirada de salud pública regional. Vamos a dar paso entonces al doctor Carlos Pardo Villamizar para que realice su presentación sobre los aspectos también de aproximación diagnóstico diferencial. Adelante, doctor, cuando guste. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a la Organización Panamericana de la Salud por la invitación. ¿Pueden ver mi slide? Sí. Perfecto.
La doctora Rey y Álvarez hicieron una introducción excelente a los problemas de parálisis y poliomielitis, y lo que quiero completar en los próximos minutos es una actualización de otros problemas de tipo neurológico que se pueden encontrar durante la evaluación y la vigilancia de los problemas de parálisis aguda en niños. Obviamente, la presentación clínica de problemas de tipo motor, debilidad motora, problemas sensorial y problemas autonómicos como la disfunción vesical son importantes para los clínicos y para los programas de salud pública en vigilancia de la parálisis flácida aguda. Únicamente les quería recordar que el espectro de causas y etiologías de los problemas de la médula espinal agudo involucran varios factores que son importantes tener en cuenta para establecer un diagnóstico mucho más preciso, y entre ellos obviamente tener en cuenta la posibilidad de infecciones como la poliomielitis o la parálisis, la mielitis flácida aguda, o otro tipo de problemas de infección o autoinmunidad. Lo que quiero hacer en los próximos minutos es revisar los conceptos actuales acerca de otras causas de problemas de parálisis flácida en niños. Es importante, como decía la doctora Álvarez, establecer un diagnóstico no solamente etiológico, pero sí también un diagnóstico preciso y localización. Recordemos que la parte más importante en el diagnóstico neurológico es establecer un diagnóstico preciso de la localización de la lesión neurológica, ya sea problemas del sistema nervioso central o problemas del sistema nervioso periférico. Entre los problemas del sistema nervioso central que producen parálisis flácida, es muy importante tener en cuenta la posibilidad de mielopatías y mielitis, incluyendo la poliomielitis, pero es importante tener en cuenta que hay problemas de tipo traumático extrínsecos en la médula espinal o problemas vasculares que también pueden producir parálisis flácida. De la misma manera, es importante tener en cuenta que problemas del sistema nervioso periférico, particularmente problemas de desmielinización aguda del sistema nervioso periférico, como el síndrome de Guillain-Barré, pueden producir fenómenos clínicos muy similares a los que se presentan en la poliomielitis y en las parálisis flácidas agudas. De tal manera que es importante que el clínico y que el personal de salud y salud pública estén al tanto del diagnóstico diferencial en este tipo de patologías. ¿Qué es lo que sabemos hasta el presente en términos de las diferentes causas de problemas paralizantes en niños? Y quiero detenerme en esta gráfica por un momento, porque este básicamente es el resumen más importante de la presentación que quiero darles. Primero que todo, en los últimos 10 años, ha existido un avance bastante importante en neurología, pues que hemos entendido en una forma más detallada cuáles son las patologías y los factores que influencian la presencia de mielitis en niños. En los últimos 10 años hemos estado más al tanto de la parálisis asociada con la mielitis flácida aguda. Es un término que se asemeja a la parálisis flácida aguda, pero en este momento ya determinamos que hay un problema de mielitis. La mielitis flácida aguda es un problema clínico que se encontró en los Estados Unidos al inicio de la década de los 2010 y está asociado a enterovirus, particularmente el enterovirus D68. Más tarde haré más detalle acerca de la mielitis flácida aguda, pero este tal vez es uno de los problemas más importantes que vamos a tener que prestar atención en el en la próxima década en las Américas, porque en estos momentos
la única evidencia epidemiológica que tenemos de presencia de mielitis flácida aguda está en estudios en los Estados Unidos y en la Argentina. En otros países latinoamericanos no tenemos un detalle muy certero de lo que está pasando con mielitis flácida aguda y probablemente la exista, pero hemos pasado estos casos desapercibidos por la falta de herramientas diagnósticas. Sin embargo, además de la mielitis flácida aguda, han existido otros descubrimientos en la etiología de estas mielitis, particularmente en la parte inmunológica, principalmente con la definición de dos grupos de enfermedades inmunológicas. La primera es la que denominamos MOG, o como el acrónimo en inglés. MOG es básicamente el acrónimo para una enfermedad asociada por anticuerpos que se producen contra una glicoproteína del oligodendrocito que básicamente va a producir un fenómeno clínico idéntico y muy similar a la poliomielitis, a la parálisis, a la mielitis flácida aguda y a problemas paralizantes agudos. Esta mielitis es una mielitis autoinmune que en algunos niños es desencadenado por enfermedades infecciosas y en otros niños es desencadenado por problemas autoinmunes y básicamente la única forma de establecer el diagnóstico clínico es por detección de anticuerpos contra esta glicoproteína. Y el segundo grupo de enfermedades autoinmunes es el de la enfermedad de neuromielitis óptica, que nuevamente es un anticuerpo que está atacando epítopes de la médula espinal y del nervio óptico, produciendo parálisis aguda o subaguda, tanto en niños como en adultos. Y nuevamente el espectro de las encefalomielitis agudas desmielizantes, que básicamente muchas de ellas pueden ser desencadenadas por enfermedades virales, pero también muchas de ellas están asociadas a problemas autoinmunes como en el MOG. Y lo más importante, y también vamos a discutir, es el papel que otros problemas que son importantes en las Américas, como el síndrome de Guillain-Barré en niños. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Guillain-Barré es importante y es una fuente importante de parálisis flácida aguda, y todos los clínicos tienen que estar alerta acerca del síndrome de Guillain-Barré en cualquier niño que se presente con parálisis flácida aguda. Lo mismo que problemas de tipo vascular o, como lo decía la doctora Álvarez, el botulismo o enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis o otras formas de enfermedad neuromuscular. ¿Cuáles son las infecciones que están más frecuentemente asociadas a mielopatías o enfermedades inflamatorias de la médula espinal? Tenemos bacterias que producen mielopatías, particularmente brucelosis y micobacteria. También micoplasma es una fuente importante de mielopatías. Y parásitos en nuestra región, probablemente cisticercosis, aunque es rara, puede producir problemas de mielopatías subagudas y crónicas. Sin embargo, la mayor fuente de mielopatías asociadas con infecciones vienen de enfermedades virales, virus como los virus DNA de la familia de los herpes virus, particularmente varicela zoster y herpes, o RNA virus como los que están asociados con West Nile o Zika, y en el caso que estamos discutiendo hoy, poliovirus y también enterovirus D68 o coxsackie-virus. Estos son los virus más frecuentemente asociados con problemas de tipo inmune y infeccioso que producen enfermedad aguda. La otra fuente de problemas de tipo infeccioso, no necesariamente directamente asociado a una enfermedad neuroinvasiva, pero más que todo asociada con una enfermedad asociada con reacción inmune o con reacciones postvaccinales, son lo que conocemos en el caso de reacciones a diferentes tipos de virus o de vacunas contra virus, como el virus de la fiebre amarilla o como otros virus que ya han sido discutidos
muy bien por la doctora Rey y también por la doctora Álvarez. Quiero tener y mencionar esto porque esto es para el futuro un punto de vigilancia que es extremadamente importante y sobre todo porque nos hace énfasis en la necesidad de tener en cuenta esas posibilidades diagnósticas. Las enfermedades posinfecciosas de la médula espinal están asociadas principalmente por reacciones de tipo inmune, no necesariamente por invasión viral, pero reacciones de tipo inmune que están mediadas por respuesta celular y respuesta humoral, que generalmente produce un daño de vasos sanguíneos y la mielina, como en el caso del virus de la varicela zóster, que ocasionalmente produce un daño extenso de la médula espinal, produciendo esta reacción, esta mielitis posinfecciosa, que puede ser importante en el diagnóstico diferencial de enfermedades flácidas agudas de la médula espinal. Es importante tener en cuenta el perfil temporal de las mielopatías asociadas por infecciones. Y para el propósito de la discusión de hoy, lo más importante es que la mielitis flácida aguda asociada a enterovirus son problemas hiperagudos y agudos, lo mismo que la poliomielitis y lo mismo que otro tipo de enfermedades neuroinvasivas como la mielitis asociada con el West Nile, o que es el virus de Ehlers-Danlos, o el virus de varicela zóster. Estas son enfermedades bastante agresivas cuando se presentan en forma clínica y es importante que el clínico tenga en cuenta el perfil temporal de la presentación de síntomas neurológicos. Hay otras enfermedades que tienen tendencia a ser más subagudas y crónicas, como en el caso de los problemas asociados con micoplasma o problemas asociados con retrovirus o virus de la inmunodeficiencia. Quiero prestar atención en más detalle a lo que les había comentado acerca de la mielitis flácida aguda. ¿Qué es la mielitis flácida aguda? Muchos clínicos describen la mielitis flácida aguda como la nueva forma de poliomielitis. Es una enfermedad muy similar a la poliomielitis. Se descubrió, o por lo menos se hizo énfasis en la presencia de esta enfermedad al inicio de la década del 2010 y particularmente el año 2012, cuando se encontraron casos de parálisis flácida aguda que fueron asociadas con mielitis, y inmediatamente se notó que estos casos venían en forma de brotes epidémicos que se notaron en el 2012 y particularmente en el 2014, 2016, 2018, y que produjeron brotes de mielitis en diferentes áreas de los Estados Unidos. Esta forma de mielitis asociada a la circulación de enterovirus básicamente se calmó, si podríamos decir de esa forma, durante la pandemia, y muy probablemente las medidas de salud pública disminuyeron la circulación de enterovirus y disminuyó la presencia de mielitis flácida aguda. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses, pero es importante que por lo menos estemos alerta que el incremento en la circulación de enterovirus puede llevar a un incremento de los casos de mielitis flácida aguda. Como les decía anteriormente, estos son casos que fueron asociados con enterovirus, particularmente el enterovirus D68, que estuvo asociado por estudios de genómica al clade B, que fue básicamente descubierto en enterovirus que estaban circulando desde el año 2010-2012 en la región de Colorado y en la región de California, en los Estados Unidos. Y estos enterovirus obviamente han causado brotes importantes de enfermedad respiratoria en diferentes años desde el 2012 en los Estados Unidos.
Y básicamente es una enfermedad reemergente porque el enterovirus ha estado circulando por décadas y probablemente por siglos, pero la asociación con la mielitis flácida aguda obviamente fue importante al inicio de la década del 2010. Estos casos de mielitis flácida aguda ocurren generalmente en niños, se presentan básicamente sin una predilección por sexo, se presentan principalmente en forma importante durante el verano y durante el otoño, particularmente en los Estados Unidos. Muchos miembros de la familia pueden estar afectados por el virus, pero en forma interesante, únicamente un paciente generalmente pediátrico es el que presenta la forma de la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad muy agresiva. En los estudios retrospectivos que se hicieron hasta el 2018, se encontró que básicamente el 96% de los pacientes habían experimentado infección respiratoria alta. O por lo menos una enfermedad infecciosa precedente, 83 de ellos respiratorias, 36% gastrointestinal. Pero lo importante de tener en cuenta es que una gran mayoría de estos pacientes presentaron problemas neurológicos bastante agresivos, donde había un problema de mielitis severa, longitudinal y extensiva que involucraba segmentos bastante largos de la médula espinal cervical, torácica y lumbar. Y muchos de estos pacientes básicamente tuvieron que ser admitidos a unidades de cuidado intensivo durante el brote en el 2018. Casi 60% de estos niños fueron a cuidado intensivo y necesitaron respiración mecánica y quedaron con secuelas neurológicas bastante importantes. Casi el 26% de estos niños quedaron cuadriplégicos, el 42% de estos niños quedaron con parálisis de miembros superiores. De tal manera que esta nueva forma de mielitis que asemeja mucho al polio, es bastante importante de tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la poliomielitis. Estos son algunos de los niños que tuvimos en nuestro centro hospitalario. Como ustedes pueden ver, estas fotografías básicamente recuerdan lo que se vio en el siglo XX con la poliomielitis, cuando muchos niños quedaron con problemas de atrofia importante. Ahora, en resumen, el perfil clínico de estos pacientes con mielitis flácida aguda es que muchos de ellos, casi entre el 85 y 95%, presentan una enfermedad febril como prodromo, y muchos de ellos tienen una parálisis de miembros superiores, de miembros inferiores, que es muy característica de ser una parálisis flácida asociada con hiporreflexia, y muchos de ellos tienen parálisis de los músculos del cuello, y muchos de ellos pueden tener aún problemas de nervios craneales casi que producen problemas de tipo vulvar. Lo más importante es que no hay evidencia que exista una presentación de síntomas sensoriales o sensitivos en estos niños, y la mayor característica que hay, como lo decía la doctora Álvarez y muy similar al polio, es que estos niños presentan problemas de dolor muscular bastante intenso al inicio del síndrome clínico. Una de las características más importantes de esta enfermedad es que todos estos niños tienen un líquido cefalorraquídeo con una pleocitosis bastante importante, particularmente cuando el líquido cefalorraquídeo se toma durante la primera semana de presentación clínica, y casi un 35 a 45% de estos niños presentan problemas del tallo cerebral. Ahora, una de las cosas importantes que es importante tener en cuenta es la herramienta diagnóstica que está a la mano, por lo menos en centros universitarios, es que la resonancia magnética de la médula espinal demuestra claramente la inflamación
del asta anterior y la inflamación, sobre todo de la sustancia gris de la médula espinal en una forma longitudinal y extensa. Este básicamente es una de las características más importantes para el diagnóstico clínico. Como les decía anteriormente, esta enfermedad ha sido asociada con el enterovirus D68. Nosotros en el año 21 establecimos con un grupo multicéntrico internacional criterios diagnósticos que ustedes pueden revisarlos en la revista Lancet del 2021, pero lo más importante es que estos criterios diagnósticos incluyen el examen clínico neurológico, particularmente para hacer énfasis a los detalles de la historia clínica del examen neurológico, que debe incluir la presencia de parálisis flácida y la evidencia por imagenología, particularmente resonancia magnética y estudios de líquido cefalorraquídeo. Una de las cosas importantes que se tuvo en cuenta para esos criterios diagnósticos es tener en cuenta que hay muchas situaciones en cuales hay instituciones hospitalarias donde no hay acceso a resonancia magnética, de tal manera que es importante que exista acceso al muestreo de otros elementos diagnósticos, particularmente en material respiratorio como muestras nasofaringias o orofaringias para tratar de demostrar la presencia del enterovirus y también obviamente material fecal para demostrar presencia de otras formas de enterovirus. De tal manera que es importante tener en cuenta cuáles son los criterios diagnósticos y nuevamente pueden visitar la página de Lancet para revisar con más detalles estos criterios. Es importante, sobre todo en muchos países latinoamericanos, donde no hay acceso fácil a resonancia magnética, que obtener un análisis de líquido cefalorraquídeo, demostrar la presencia de pleocitosis y tratar de obtener por lo menos muestras orofaringias o nasofaringias pueden facilitar un diagnóstico de aproximación para este problema de mielitis flácida aguda. Ahora, el enterovirus como tal en Estados Unidos tiene tendencia de tener unos picos de circulación alta entre los meses de junio y septiembre. Esto es importante porque se sabe muy claramente que otras áreas del mundo, como en Europa, después del COVID-19, ha existido un incremento en la circulación de enterovirus. Nosotros no tenemos una idea muy clara qué tanta circulación de enterovirus sucede en Latinoamérica. Este es un dendrograma de los estudios genéticos hasta hace un mes de la circulación de enterovirus D68 y tal vez de los pocos países donde tenemos en cuenta una buena genotipificación del virus es en los Estados Unidos, Canadá, México y Haití, pero desafortunadamente no hay muchos datos en otros países latinoamericanos. En estos momentos, el clade que está circulando en estos países es principalmente el clade B del enterovirus. Si quieren tener acceso a más información sobre enterovirus y sobre todo sobre mielitis flácida aguda, hay dos páginas de bastante información. Una es del grupo de mielitis flácida aguda, que tiene una página web bastante completa, y también al canal de YouTube del grupo de mielitis flácida aguda. Voy a finalizar con Guillain-Barré. Guillain-Barré es una parte bastante importante en el diagnóstico diferencial, sobre todo porque la mayor parte de casos de Guillain-Barré se presentan en forma aguda, producen una enfermedad motora flácida bastante importante, está asociado con enfermedades virales y bacteriales, ocasionalmente con reacciones postvacunales, pero lo más importante de tener en cuenta es que el Guillain-Barré en el diagnóstico diferencial de la parálisis flácida aguda es de lo más importante, sobre todo porque la frecuencia de Guillain-Barré es incrementada en muchas áreas de Latinoamérica. El Guillain-Barré, desde el punto de vista patogénesis, está asociado a infecciones. La infección que ha sido más detallada
desde el punto de vista mecanismos patogénicos es la infección por Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es una bacteria que produce enfermedad diarreica. Campylobacter jejuni produce o está asociado con el Guillain-Barré porque la reacción inmune contra el Campylobacter jejuni produce una reacción cruzada con epítopes que están presentes en la mielina del nervio periférico. Estos son gangliósidos que son básicamente muy similares entre el Campylobacter jejuni y el nervio periférico. Y esta reacción inmunológica desencadena un daño mediado por macrófagos y anticuerpos y obviamente un daño de la mielina y ocasionalmente daño del axón, de tal manera que va a producir parálisis debido al daño de los nervios motores, pero ocasionalmente también daño de otro tipo de nervios, incluyendo los nervios autonómicos. El Guillain-Barré tiene diferentes tipos de presentación y para el propósito de la discusión hoy, hay una forma de Guillain-Barré que es puramente motora o se puede asociar con problemas sensoriales. Pero esto es importante tener en cuenta porque en la evaluación clínica es importante que la historia clínica obtenga detalle acerca de la distribución de la debilidad muscular y sobre todo la presencia o ausencia de problemas de tipo sensorial. Esta gráfica describe claramente los diferentes tipos de Guillain-Barré que se pueden presentar en la población. Y en Latinoamérica hemos tenido en los últimos 10 años dos brotes importantes de Guillain-Barré. El principal fue en el 2016 con el brote de Zika, que fue asociado en forma importante con casos de Guillain-Barré, y más recientemente en el Perú con dos brotes que ocurrieron en el 2018-2019, que muchos de ellos afectaron también niños. Con COVID-19 no hay evidencia epidemiológica que el coronavirus induzca a muchos casos de Guillain-Barré como lo produjo Zika o lo que ha producido Campylobacter. Hay casos esporádicos, pero la asociación entre coronavirus y Guillain-Barré es muy débil y probablemente desde el punto de vista epidemiológico no es importante. Hay un resumen que está publicado tanto en inglés como en español, que los invito a revisar, que básicamente son los 10 pasos que se deben tener en cuenta cuando se encuentran pacientes con Guillain-Barré. Lo más importante es tener una aproximación clínica al diagnóstico preciso. Es importante diferenciar el Guillain-Barré de las mielitis agudas, de otro tipo de mielitis flácida aguda y sobre todo diferenciarlo de problemas isquémicos o parálisis periódicas o botulismo o otras formas tóxicas de daño del nervio periférico. En esta revisión ustedes pueden ver cuáles son los criterios para admitir a los pacientes a cuidado intensivo, cuándo iniciar tratamiento, ya sea con recambio plasmático o con inmunoglobulina, cómo monitorizar los pacientes y sobre todo cómo seguir los pacientes desde el punto de vista clínico. De tal manera que los invito a que revisen esta publicación que es de libre acceso para todas las personas que tengan acceso al Internet. El mensaje más importante es Guillain-Barré en Latinoamérica es importante tenerlo en cuenta. Tenemos Guillain-Barré que fue asociado a Zika, a chikungunya, pero tal vez la más importante en estos momentos es que el Guillain-Barré que existe en estos momentos está asociado a enfermedad diarreica como el Campylobacter jejuni y en cierta manera puede ser muy cercano desde el punto de vista clínico a los casos de poliomielitis o sospechosos de poliomielitis y obviamente muchos de estos casos que están incluidos en la vigilancia de parálisis flácida aguda están asociadas con casos de Guillain-Barré. Finalmente quiero mencionar una enfermedad que puede ser un poquito esotérica en países latinoamericanos, pero estamos poniéndole bastante atención en centros donde haya acceso a diagnóstico inmunológico y es la enfermedad por Mock, como les había mencionado anteriormente.
el anticuerpo contra la glicoproteína del oligodendrocito desencadena dos tipos de reacciones. Una es mielitis y otra es un problema de enfermedad desmielinizante, encefalomielitis desmielinizante diseminada, que asemeja ocasionalmente a casos de parálisis flácida aguda y a casos de mielitis. Desafortunadamente, la única forma de hacer un diagnóstico preciso de esta enfermedad es estableciendo un diagnóstico inmunológico por detección del anticuerpo contra la glicoproteína del oligodendrocito, y en estos momentos el acceso a ese diagnóstico es solamente a través de laboratorios especializados como el de la Clínica Mayo, y en el futuro probablemente sería importante tratar de iniciar un programa de mejorar el diagnóstico inmunológico de enfermedades autoinmunes en países latinoamericanos para clarificar etiologías y determinar un mejor diagnóstico. La doctora Álvarez mencionó el botulismo. Nuevamente, recuerden, botulismo es una causa importante de parálisis flácida aguda, no solamente porque está asociada con intoxicaciones a través de alimentos, pero también a heridas, y sobre todo el botulismo infantil es importante de tener en cuenta. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Si hay alguna pregunta o hay alguna duda, por favor escríbame un correo y con gusto podemos clarificar alguna de las preguntas. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Excelente presentación, como siempre. Carlos, muy buena, muy ilustrativa, que nos da esta mirada amplia acerca del diagnóstico diferencial, igual sin perder el foco que tenemos en esta sesión, que es el diagnóstico y el manejo clínico de los pacientes con sospecha de polio por esta parálisis flácida aguda, por esta sintomatología neurológica. Si no les importa, vamos a dejar unos minutos y con la ayuda de la doctora Mirta Magariños vamos a seleccionar unas cuantas pequeñas, cortas preguntas que hemos recibido en el chat por parte de los participantes para una respuesta concisa por parte de los panelistas. Así que le paso la palabra a la doctora Magariños. Mirta, adelante. Gracias, Pilar. Contarles que tratamos de responder la mayoría ya directamente, pero por supuesto si alguno queda sin responder, trataremos de hacerle llegar las respuestas. Tenemos una pregunta para Gloria, que fue algo que fue dicho, pero vuelven a preguntar cuánto tiempo vive el virus en el medio ambiente excretado por heces. Así que Gloria, si la podés responder, pregunta Edna Chávez. Gracias. Gracias, Mirta, y gracias a Edna por la pregunta. En general se habla de que la capacidad del virus de vivir en aguas, y en concreto en aguas residuales, puede ser de 2 a 4 semanas, pero se han descrito incluso hasta 2 meses de que el virus es viable en las aguas residuales. Es importante quizás mencionar que eso también depende, digamos, de las condiciones del agua residual, ¿no? La presencia de algunos otros contaminantes, sobre todo químicos y demás, que impacten de hecho en la viabilidad. Pero como lo mencionó la doctora Marta Álvarez, es un tiempo prolongado. Si consideramos, digamos que por lo menos 2 semanas, pero hasta 2 meses, que el virus puede estar allí presente. Gracias. Gracias, Gloria. Doctora Álvarez, tengo una pregunta para usted porque surgió además en el momento que estaba haciendo la presentación. La pregunta es por el síndrome postpolio. ¿Hasta cuánto tiempo puede tardar en aparecer? Bueno, yo no mencioné tanto porque creí que el doctor iba a mencionarlo, pero básicamente pueden pasar décadas. Personas que han tenido polio y que de pronto, digamos que la parálisis residual no ha sido tan importante, y mencionan casos hasta de personas que han llegado a ser atléticamente, digamos que hacen actividades deportivas, y con el tiempo, 2, 3 décadas, o sea, ya en la edad adulta hacia edad mayor, pueden empezar a sentir dolores musculares, debilidad progresiva, como si fuera otra vez una, entre comillas, reactivación del polio. Y pues muy probablemente, si no se tiene ese antecedente claro,
no se sabe, no se sabría que sería relacionado con el polio. Pero también es importante indagar en esas personas que empiezan a hacer esos procesos, si cuando pequeños tuvieron algo transitorio que de pronto se atribuyó a otras cosas, pero pueden pasar décadas y el doctor me corrige, pero que han estado relativamente bien y se intensifican, se empeoran y progresan. Y digamos que lo que me llamó la atención cuando hice digamos, la revisión al respecto es que la gente empieza a buscar explicaciones y a depender de psicofármacos porque pues se sienten muy cansados, van perdiendo como la motivación y empiezan a tener una serie de trastornos como del sueño, de depresión, que sin duda pues hay que tenerlos en mente y por eso pues la idea es que eso no pase, que no hayan casos de polio, para que más adelante no deban ocurrir estas situaciones, pero años. No sé cuánto, doctor, usted me corrige. Ya. Sí. El tema de pospolio es muy interesante y nosotros estamos ahorita, nuestros pacientes con mielitis flácida aguda los estamos siguiendo longitudinalmente para investigar qué tan cercana la fenomenología es en esos pacientes también. Sin embargo, cuando el síndrome pospolio surgió como problema clínico, bastante gente básicamente estudió la virología, la inmunología y la fisiología de esto. Lo que se ha concluido en los últimos años es que el síndrome de pospolio muy probablemente está asociado, como en muchas enfermedades neurológicas, a la disminución de la reserva de la médula espinal. En otras palabras, cuando nosotros vamos envejeciendo, la reserva de motoneuronas y la reserva de axones disminuye con el proceso de envejecimiento. Si una persona ha tenido una mielitis o ha tenido un polio o ha tenido otra enfermedad que ha afectado específicamente la médula espinal, es muy probable que esa persona va a desarrollar un deterioro importante a medida que va progresando el envejecimiento, o si hay otro tipo de factores, por ejemplo, infecciones o otras comorbilidades que afectan el metabolismo de ese paciente específicamente. Entonces, el síndrome ya ha sido es explicado más como una disminución de la reserva neurológica en la médula espinal más que una reactivación de otros factores. Muchas gracias. Yo quería hacer una anotación a la pregunta anterior, que me parece que también es importante aclarar con relación a la excreción en heces del virus. Resulta que hay pacientes que tienen defectos de las defensas a nivel que nosotros llamamos humoral, o sea, de anticuerpos, especialmente aquellos niños o personas que se les ha diagnosticado A-gamma globulinemia de Bruton, se llama esa condición, que son varones que no tienen la capacidad de producir anticuerpos porque sus células que se llaman los linfocitos B no lo producen y ellos son capaces de excretar por tiempos, años, se han encontrado después y quizás se consideran que estos son, digamos que reservorios que han facilitado y perpetuado la eliminación de polio, digamos que derivado de la vacuna, muy probablemente porque pues han sido vacunados en su momento y se ha encontrado que pueden aún años, pero son obviamente pacientes muy particulares. Yo tengo varios pacientes con A-gamma globulinemia de Bruton en manejo con inmunoglobulina mensual que están muy bien, pero pues le preocupa a uno que sean de pronto, habían sido vacunados tempranamente, la mayoría con polio oral en su momento y que sean excretores permanentes o por mucho tiempo. Muchas gracias, Marta. No sé, Pilar, en función del tiempo, cómo vamos, hay una pregunta chiquita, cortita para el doctor Pardo, que tiene que ver si el estado de vacunación de la serie de pacientes con mielitis transversa que usted presentó, si tiene algún dato. Y después le vamos a hacer de mielitis flácida aguda, perdón.
Después le vamos a hacer llegar algunos comentarios que están en preguntas-respuestas que son dirigidos a usted sobre interés de participar y algunas cuestiones más para que nos las conteste y le pueda llegar a la audiencia. La primera parte de la pregunta es asociación de vacunas con mielitis transversa. Sí, en la serie de mielitis aguda flácida que usted estaba comentando, en niños, ¿cuál era el estado de vacunación de estos niños? Es interesante. ¿O no? Ya, por lo menos de la serie que se ha publicado en los Estados Unidos, la mayor parte de los niños estaban vacunados. Es decir, no había evidencia de que no tenían protección de vacunas. Esa es una pregunta muy interesante porque en otros países europeos han hecho en forma más detallada esa evaluación. Y lo que se sabe, y es una cosa que está sucediendo en estos momentos, sobre todo en Turquía, es que los colegas turcos, neurólogos e infectólogos, están atendiendo la población de inmigrantes provenientes de Siria, donde el índice de vacunación ha disminuido bastante. Y lo que han encontrado es que han encontrado casos esporádicos de mielitis flácida aguda que desafortunadamente no han podido asociar ya sea enterovirus o otro tipo de virus. Pero realmente no, la mayor parte de los casos en Estados Unidos son niños que han sido vacunados. Muchas gracias, doctor. Pilar, te paso la posta entonces. Muchas gracias, Mirta. Entonces, desde aquí, desde la sala de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a dar paso a las últimas reflexiones, a las palabras de conclusión por parte del doctor Daniel Salas, que es, como comentamos, es el director, es el jefe del programa de inmunizaciones de la OPS. Sí, muchas gracias. Hay un eco. Sí, muchas gracias a la doctora Pilar y obviamente reiterar nuestro enorme agradecimiento a los ponentes, tanto a la doctora Rey como a la doctora Álvarez y al doctor Pardo, estamos todos, coincidimos en que han sido ponencias excelentes, que han aportado muchísimos datos, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento acumulado, que nos está ayudando y nos va a ayudar para reforzar esta gran despliegue que tenemos que hacer en nuestros países para mejorar la vigilancia, para mejorar la capacidad diagnóstica, para mejorar la neutralización en la posibilidad de tener no solamente polio, porque al final cuando conocemos los diagnósticos diferenciales estamos claros que también estamos reforzando nuestro conocimiento sobre otras patologías que son importantes y que eventualmente incluso en algunos países no han sido tan estudiadas como lo es, por ejemplo, este padecimiento que nos mostraba el doctor Pardo con lo que es la mielitis flácida aguda. Pero definitivamente creo que salimos de este webinario muy fortalecidos y va a quedar, la ventaja es que también va a quedar la grabación, va a ser difundida, como lo dijo la doctora Pilar Ramón, en una forma posterior a través de YouTube y también las presentaciones que van a ser compartidas con todos para que podamos hacer una difusión mayor y que podamos tener esta gran capacitación aumentada en nuestros países para estar mejor preparados. Así que muchísimas gracias de verdad a los ponentes y quedamos con este reto de no dejar que la polio reingrese, no dejar que haya más casos circulando y que obviamente esto pasa por tener una mejor capacidad diagnóstica y reforzamiento de nuestros sistemas de vigilancia en los países. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos la sesión.